Yo estaba afuera de mi propia casa, temblando de frío bajo la lluvia torrencial, mientras mi hijo celebraba su cumpleaños adentro con su esposa y su suegra. Por la ventana los veía reír, abriendo regalos, como si yo no existiera, hasta que un automóvil de lujo se detuvo frente a la casa. Era mi madre, una mujer que yo creía que vivía de forma sencilla en un rancho de Jalisco. Cuando bajó del auto y me vio en ese estado, sus ojos se llenaron de furia. Señaló la casa y dijo solo una palabra: destruyan. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me dejaría afuera de la casa. Pero fue exactamente lo que pasó en la noche de su cumpleaños, bajo un aguacero que parecía no tener fin. Mi nombre es Sofía, tengo 53 años, y durante toda mi vida me dediqué a ser una buena madre. Crié a mi hijo, Ricardo, sola después de que mi esposo nos abandonara cuando el niño tenía apenas 5 años. Trabajé en 2, a veces 3, chambas para asegurar que él tuviera todo: educación de calidad, ropa decente, comida en la mesa. Vendí las joyas que heredé de mi abuela para pagar su universidad. Renuncié a mis sueños para que él realizara los suyos, y él los realizó. Ricardo se graduó en administración, consiguió un buen trabajo, se casó con Mariana, una mujer de familia de abolengo, y construyó una vida cómoda. Cuando me invitó a vivir con ellos, en su casa nueva, en un fraccionamiento exclusivo de Polanco, acepté sin pensarlo 2 veces. Después de todo, era mi hijo. Pensé que finalmente podríamos tener una vida tranquila juntos, después de tantos años de lucha. Pero la realidad fue muy diferente de lo que imaginé. Desde el primer día, me di cuenta de que Mariana no disfrutaba de mi presencia. Tenía una forma de arrugar la nariz cuando yo entraba en la sala, como si yo trajera un mal olor. Hacía comentarios sobre mi ropa sencilla, sobre mi forma de hablar, sobre todo. Y lo peor, Ricardo nunca me defendía. Fingía que no oía, desviaba la mirada, cambiaba de tema. La suegra de Ricardo, doña Berta, era aún peor. Una mujer pomposa, llena de joyas caras y ropa de diseñador, que me trataba como si yo fuera la muchacha del servicio de la casa. Siempre estaba allí, interfiriendo en todo, dando opiniones, haciendo hincapié en que tenía dinero y que yo no tenía nada. Poco a poco fui siendo empujada a un rincón de la casa. Mi cuarto quedaba en la parte de atrás, cerca del área de servicio. Me despertaba temprano para preparar el desayuno, limpiaba la casa, lavaba la ropa, cocinaba. Mariana nunca me daba las gracias. Ricardo apenas me dirigía la palabra. Me volví invisible en mi propia familia. La fiesta de cumpleaños de Ricardo fue el punto de quiebre de todo. Pasé semanas planeando cada detalle. Quería que fuera especial. Quería ver a mi hijo feliz. Encargué un pastel de 3 pisos, preparé bocadillos, decoré la sala con globos y serpentinas. Usé el poco dinero que tenía ahorrado para comprarle un regalo, un reloj que había comentado que le gustaría tener. El día de la fiesta me desperté a las 5 de la mañana para empezar los preparativos. Me dolía la espalda, me palpitaban las piernas, pero no me importaba. Era por mi hijo. Cuando los primeros invitados empezaron a llegar, a las 7 de la noche, todo estaba perfecto. Pero desde el principio, algo estaba mal. Ricardo me saludó con un gesto rápido, casi displicente, y volvió a conversar con sus amigos. Mariana circulaba por la fiesta con un vestido carísimo, toda arreglada, recibiendo halagos. Doña Berta estaba a su lado, igualmente elegante, presentando a la nuera a todos como si fuera una estrella. ¿Y yo? Yo estaba allí, sirviendo bebidas, recogiendo vasos vacíos, llevando bandejas de bocadillos. Nadie me presentaba como la mamá del cumpleañero. Nadie me agradecía el trabajo. Fui tratada exactamente como una empleada contratada para el evento. Intenté acercarme a Ricardo en un momento, para entregarle mi regalo, pero él estaba tan envuelto en una conversación con sus socios que apenas me miró.
Solo murmuró un «Luego, mamá», y me dio la espalda. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo hubiera retorcido lentamente. Fue entonces que doña Berta se acercó a mí en la cocina. Yo estaba lavando algunos platos cuando ella entró, con esa sonrisa falsa que siempre me daba escalofríos. «Sofía», dijo, con un tono de voz que fingía ser amable, pero era puro veneno. ¿No crees que estás un poco desubicada aquí en la fiesta? O sea, mírate, esa ropa vieja, esa forma sencilla. Estás avergonzando a Ricardo frente a sus amigos. Tragué saliva, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos, pero no iba a darle la satisfacción de verme llorar. «Yo soy su madre», respondí con la voz temblorosa. «Tengo todo el derecho de estar aquí». «¿Madre?». Doña Berta soltó una risita cruel. «Querida, fuiste útil cuando Ricardo era niño y necesitaba a alguien que lo cuidara. Pero ahora tiene una esposa de verdad, una familia de verdad. Tú solo eres un estorbo, un recordatorio inconveniente de su pasado pobre». Cada palabra era como una bofetada. Quería gritar, quería defenderme, pero mi voz se había ido. Me quedé allí, parada, sosteniendo un plato mojado, mientras aquella mujer destrozaba lo que quedaba de mi dignidad. «Si yo fuera tú», continuó, arreglándose el collar de perlas en el cuello, «desaparecería de esta fiesta. Dejaría que la gente de verdad celebrara en paz». Salió de la cocina con pasos firmes, dejando un rastro de perfume caro y maldad. Me quedé allí parada por unos minutos, temblando, no de frío, sino de rabia y tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi hijo, a quien amaba más que a nada en el mundo, permitía que me trataran así? Respiré hondo y decidí que necesitaba hablar con Ricardo. Necesitaba mirarle a los ojos y preguntarle cuándo fue que dejé de ser importante, cuándo fue que mi amor y sacrificio dejaron de valer algo. Salí de la cocina y fui a la sala. La fiesta estaba en su apogeo. La gente reía, bebía, se divertía. La música estaba alta. Ricardo estaba cerca de la mesa de regalos, abriendo los paquetes con Mariana a su lado. Doña Berta los observaba con orgullo, como si fuera la verdadera matriarca de la familia. Caminé hacia ellos, con el corazón martilleando en el pecho. «Ricardo», llamé, pero mi voz fue ahogada por la música y las conversaciones. Intenté de nuevo, más alto. «Ricardo, necesito hablar contigo». Finalmente me miró, y por un segundo vi irritación en su rostro. Irritación. Como si yo fuera una molestia, una interrupción no deseada. «Mamá, estoy ocupado ahora», dijo, sin siquiera intentar disimular la impaciencia. «Pero es importante», insistí, sintiendo que la gente alrededor empezaba a observarnos. Luego me cortó y volvió su atención a los regalos. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No pude aguantar más. Todas las humillaciones, todo el irrespeto, todo el dolor acumulado explotaron de repente. «No», dije fuerte, haciendo que varias personas se voltearan. «No va a ser luego. Necesito hablar contigo ahora». El silencio cayó sobre la sala como una cortina pesada. La música aún sonaba, pero todas las conversaciones cesaron. Todos nos miraban. Ricardo se puso rojo de rabia. «Mamá, estás haciendo un escándalo», siseó entre dientes. «¿Estoy haciendo un escándalo?», repetí, sintiendo que las lágrimas finalmente corrían. «Pasé la vida entera sacrificándome por ti. Trabajé hasta los huesos para darte todo. ¿Y ahora me tratas como si no fuera nada? ¿Como si no existiera?». Mariana se acercó, con el rostro contorsionado por el disgusto. «Qué vergüenza», murmuró. «En la fiesta de mi esposo. Tu esposo es mi hijo», grité, perdiendo completamente el control. «Lo crié sola, vendí todo lo que tenía para que él estudiara, y ustedes me tratan como basura». Doña Berta se adelantó con los ojos brillando de rabia. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hija? Eres una mujer grosera, sin clase. Ricardo, haz algo».
Y fue ahí que ocurrió lo impensable. Ricardo me agarró el brazo con fuerza, tanta fuerza que dolió. Me jaló en dirección a la puerta, ignorando mis protestas, ignorando el hecho de que la gente estaba mirando horrorizada. «Arruinaste mi fiesta», dijo, con una voz fría que nunca había oído antes. «Arruinaste todo con tu drama, con tu carencia, con tus quejas». «Ricardo, suéltame», pedí, intentando liberarme. Pero él continuó arrastrándome hasta la puerta de entrada. Afuera, la lluvia caía fuerte, un temporal violento que hacía ruido en el techo. «Tienes que salir de aquí», dijo, abriendo la puerta. «¿Qué? ¿Está lloviendo?», señalé, incrédula. «No me importa. Estás estropeando mi noche. Sal y solo vuelve cuando aprendas a comportarte». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me empujó hacia afuera. Tropecé, casi cayendo en el porche mojado. «Ricardo, por Dios», grité, pero él solo me miró con esos ojos fríos, sin ningún rastro del niño que yo había criado, del hijo que yo amaba. «Siempre fuiste un estorbo», dijo, con una calma aterradora. «Siempre. Construí mi vida a pesar de ti, no por ti. Y ahora finalmente tengo una familia de verdad, una familia que me respeta, que tiene valor». Y entonces me cerró la puerta en la cara. Oí la llave girar en la cerradura. Me quedé allí parada, paralizada, mientras la lluvia empezaba a empaparme. No podía creer lo que acababa de suceder. Mi hijo me había echado de casa. Bajo la lluvia. Como si yo fuera un animal no deseado. La lluvia caía con una violencia que parecía tener propósito, como si el cielo estuviera llorando por mí. En segundos, mi ropa sencilla quedó empapada, pegándose a mi cuerpo. El frío penetró mi piel y llegó a mis huesos. Empecé a temblar incontrolablemente. Toqué la puerta con los puños, gritando el nombre de mi hijo. «Ricardo, Ricardo, déjame entrar. Hace frío. Por favor». Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia y, a lo lejos, el murmullo de la fiesta que continuaba adentro. Como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera. Continué golpeando, cada vez más débil, hasta que mis manos empezaron a doler. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia en mi rostro. No podía distinguir una de la otra. Eventualmente, desistí de la puerta. Mis pies estaban entumecidos dentro de los zapatos empapados. Me tambaleé hasta el lateral de la casa, donde había una ventana grande de la sala de estar. La ventana por donde podía verlo todo, y lo que vi me partió en pedazos. La fiesta continuaba como si yo nunca hubiera estado allí. La música había vuelto a sonar. La gente reía de nuevo, conversaba, bebía. Ricardo estaba en el centro de la sala, sonriendo ampliamente, recibiendo felicitaciones y abrazos. Mariana estaba pegada a él, linda y elegante, la esposa perfecta. Doña Berta circulaba entre los invitados, distribuyendo sonrisas y conversaciones animadas. Nadie mencionaba lo que acababa de pasar. Nadie parecía incómodo con el hecho de que la mamá del cumpleañero había sido expulsada a la lluvia. Presioné mis manos heladas contra el vidrio de la ventana, observando aquella escena como si fuera un fantasma mirando al mundo de los vivos. Estaba allí, a pocos metros, pero podría estar a millones de kilómetros de distancia. Yo era invisible, desechable. Vi cuando trajeron el pastel. Aquel pastel hermoso que yo había encargado, que había costado casi todo el dinero que tenía ahorrado. Ricardo y Mariana tomaron el cuchillo juntos y cortaron el primer pedazo, mientras todos aplaudían. La forma en que se miraban, la intimidad, la complicidad, era como si yo nunca hubiera existido en su vida. Doña Berta tomó un pedazo de pastel y se lo ofreció a Ricardo con una sonrisa maternal. La sonrisa que debería ser mía. El papel que debería ser mío. Sentí que se me cerraba la garganta. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. El frío era terrible, penetrante. Mis labios debían estar morados. Mis manos estaban tan heladas que ya no sentía los dedos. ¿Cuánto tiempo me quedé allí? No sé. Podrían haber sido 20 minutos o 2 horas.
el tiempo perdió el significado. Solo existía el frío, la lluvia y aquella visión torturante a través de la ventana. En algún momento, mis piernas cedieron. Me desplomé en el suelo mojado del jardín, sentada en un charco de lodo y agua de lluvia. Ya no tenía fuerzas para quedarme en pie. No tenía fuerzas para nada. Los recuerdos inundaron mi mente. Ricardo bebé, llorando en medio de la noche, y yo meciéndolo hasta que se dormía, incluso agotada después de un turno doble de trabajo. Ricardo niño, cayendo de la bicicleta y yo corriendo a consolarlo, limpiando sus rodillas raspadas con tanto cuidado. Ricardo adolescente cuando fue aceptado en la universidad y saltamos abrazados en la sala de aquel apartamento minúsculo donde vivíamos. ¿Dónde fue que todo salió mal? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en este extraño frío y cruel? La lluvia continuaba implacable. Ahora tosía, sintiendo que se me apretaba el pecho. El frío me estaba haciendo daño. Lo sabía, pero no podía moverme. Estaba paralizada por el dolor, por la humillación, por la traición. A través de la ventana empañada, vi a Ricardo abriendo regalos, paquetes caros, envueltos en papeles bonitos con lazos elaborados. Sonreía para cada uno, agradecía efusivamente. ¿Dónde estaba mi regalo? ¿El reloj que yo había comprado? Probablemente tirado en algún rincón, ignorado, al igual que yo. La gente en la fiesta empezó a bailar. La sala se llenó de movimiento, de vida, de alegría. Y yo allí afuera, sentada en el lodo, muriendo de frío, siendo olvidada. ¿Será que alguien allí adentro había siquiera pensado en mí? ¿Será que alguno de los invitados se había preguntado dónde estaba la mamá del cumpleañero? ¿O todos simplemente aceptaron la narrativa que Mariana y doña Berta ciertamente esparcieron? Que yo era un problema, una pariente inconveniente que había causado un escándalo y tuvo que ser removida. Cerré los ojos, deseando desaparecer. Deseando que la tierra se abriera y me tragara, me sacara de aquel dolor insoportable. Fue entonces que oí un sonido diferente, un rugido de motor, suave y potente. Abrí los ojos con dificultad, mi visión borrosa por la lluvia y las lágrimas. Un carro estaba entrando lentamente por la calle. No era un auto cualquiera. Era enorme, negro, reluciente incluso bajo la lluvia. Un carro del tipo que solo ves en películas o en barrios donde vive la gente rica. El auto se detuvo justo enfrente de la casa. Me quedé observando, confundida, sin entender lo que estaba sucediendo. ¿Quién sería? ¿Algún otro invitado rico de la fiesta? La puerta del conductor se abrió y un hombre de traje oscuro salió, sosteniendo un paraguas grande. Caminó con prisa hasta la puerta trasera del auto y la abrió respetuosamente. Y entonces ella salió. Incluso a través de la cortina de lluvia, la reconocí inmediatamente. Mi madre, pero no la madre que yo conocía. No la mujer sencilla que vivía en un rancho en el interior, plantando verduras y criando gallinas. Esta mujer usaba un abrigo de diseñador carísimo, zapatos elegantes, y llevaba un bolso que probablemente costaba más que un coche popular. Se movía con una autoridad, una presencia que yo nunca había visto en ella antes. Su rostro, cuando la luz del poste lo iluminó, estaba marcado por la edad, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Me vio inmediatamente. Yo, sentada en el lodo, empapada, temblando, destruida. El rostro de mi madre se transformó. La rabia que vi en aquellos ojos hizo que mi sangre se helara más de lo que el frío ya había hecho. Caminó hacia mí con pasos rápidos, el chofer sosteniendo el paraguas sobre ella. Cuando llegó cerca, se arrodilló en el lodo, sin importarle su ropa cara, y sostuvo mi rostro con las manos. Sofía, su voz temblaba de emoción contenida. Hija mía, ¿qué te hicieron? No pude responder. Solo pude llorar más fuerte. Me jaló a un abrazo apretado, y por primera vez en horas sentí un poco de calor. El calor del amor de madre, aquel amor incondicional que yo le había dado a mi hijo y que él había tirado como basura.
Mi madre se alejó y miró fijamente la ventana de la sala de estar. Sus ojos se entrecerraron al ver la fiesta que ocurría allí adentro. La gente riendo, mi hijo feliz y despreocupado mientras su madre estaba muriendo de frío afuera. Se levantó despacio, ayudándome a ponerme en pie. Se quitó su abrigo caro y lo puso sobre mis hombros. El chofer apareció a mi lado, apoyándome gentilmente. Mi madre entonces se volteó hacia el carro. Dos hombres grandes, claramente guardaespaldas, salieron de un segundo vehículo que yo ni me había dado cuenta que había llegado. Se acercaron a ella, esperando órdenes. Miró una vez más a la casa, a aquella ventana donde mi hijo celebraba, ajeno al sufrimiento que había causado. Su mano apretó el bastón caro que sostenía, un bastón que yo nunca la había visto usar antes. Y entonces, con una voz baja pero cargada de autoridad absoluta, mi madre dijo una única palabra: «Destruyan». Los guardaespaldas asintieron y empezaron a caminar en dirección a la puerta principal. Miré a mi madre, confundida, aún temblando, todavía intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. «Mamá, ¿quién eres?». Me miró con una ternura que contrastaba completamente con la furia que tenía en los ojos momentos atrás. «Soy alguien que nunca debió haber permitido que sufrieras así», respondió suavemente. «Soy alguien que cometió el error de pensar que mantener distancia te protegería. Pero estaba equivocada, hija mía. Tan equivocada». Antes de que pudiera preguntar algo más, los guardaespaldas llegaron a la puerta principal. Uno de ellos no llamó. Simplemente pateó la puerta con tanta fuerza que se abrió de golpe, arrancando pedazos del marco. El sonido resonó por la noche lluviosa, y a través de la ventana vi el momento exacto en que la fiesta paró. El silencio que siguió fue ensordecedor. La música paró abruptamente, cortada como si alguien hubiera jalado el cable del enchufe. Las conversaciones cesaron. Oí el tintineo de un vaso cayendo al suelo y haciéndose pedazos. A través de la ventana vi todos los rostros girar en dirección a la puerta abierta. La expresión de shock era universal: bocas abiertas, ojos muy abiertos, cuerpos paralizados. Los dos guardaespaldas entraron en la casa con pasos firmes y decididos. Eran hombres grandes, imponentes, vestidos con trajes oscuros que parecían uniformes militares. Sus rostros no mostraban emoción alguna. Eran profesionales ejecutando una tarea. Ricardo fue el primero en reaccionar. Vi cuando se adelantó el rostro rojo de rabia y confusión. «¿Quiénes son ustedes?», gritó, aunque su voz temblaba. «Salgan de mi casa ahora. Voy a llamar a la policía». Los guardaespaldas lo ignoraron completamente. Fue como si fuera invisible. Se posicionaron a los lados de la puerta, creando un pasillo, y se quedaron allí parados, en posición de firmes. Fue entonces que mi madre entró. Caminó despacio, con la ayuda del bastón, pero cada paso resonaba con autoridad. El chofer la seguía, sosteniendo el paraguas. Y yo estaba a su lado, aún temblando, aún envuelta en su abrigo, siendo sostenida por otro guardaespaldas. Cuando entramos en la sala, todos los ojos se voltearon hacia nosotros. Yo debía parecer un fantasma, pálida, empapada, con la ropa pegada al cuerpo y lodo hasta las rodillas. Mi madre, por otro lado, parecía una reina entrando en su palacio. Ricardo me miró, y por una fracción de segundo vi algo que pudo haber sido culpa o preocupación pasar por su rostro, pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. «¿Qué es esto?», preguntó, aún intentando mantener un aire de autoridad, aunque su voz fallaba. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Quién es esta gente?». Mi madre no le respondió. Sus ojos recorrieron la sala, examinando a cada persona presente, cada detalle de la decoración cara, cada símbolo de riqueza y éxito. Mariana estaba prácticamente pegada a Ricardo, con el rostro pálido. Doña Berta había dado un paso adelante, con las manos en las caderas, intentando parecer intimidante, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. «Con permiso», habló doña Berta,
con ese tono arrogante que siempre usaba. ¿Quién se cree que es para invadir esta casa? Salga inmediatamente o yo misma voy a llamar a la policía. Mi madre finalmente la miró. Fue una mirada helada que hizo que doña Berta retrocediera medio paso involuntariamente. ¿La policía?, mi madre repitió con un tono casi divertido. Por favor, siéntase libre. Hizo un gesto y uno de los guardaespaldas le entregó un celular a doña Berta. Puede llamar ahora mismo. Pregúntele al comisario de qué lado prefiere estar. Había algo en la voz de mi madre, una certeza absoluta, que hizo que doña Berta tragara saliva y no tomara el teléfono. Ricardo intentó otra estrategia. Mire, no sé quién es usted, pero esto es un malentendido. Mi madre causó un escándalo en mi fiesta y yo solo le pedí que se calmara afuera. ¿Calmarse? Mi madre lo interrumpió y su voz estaba cargada de veneno. Usted encerró a su madre afuera durante un temporal, la mujer que lo crió sola, que vendió todo lo que tenía para pagar sus estudios, que trabajó hasta los huesos para darle una vida digna, y usted la encerró en la lluvia como si fuera un perro callejero. Ricardo palideció. ¿Cómo lo sabe usted? Lo sé todo, mi madre lo cortó. Sé cada sacrificio que mi hija hizo por usted, sé cada lágrima que derramó, y sé exactamente cuánto vale, que es nada. Golpeó el bastón en el suelo y el sonido resonó por la sala silenciosa como un disparo. Mi nombre es Margaret Santos, anunció, y vi varios rostros palidecer al reconocer el nombre. Y esta casa, este carro en el garaje, este empleo que tiene, señaló a Ricardo. Todo me pertenece. Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo. ¿Qué está diciendo? Mi madre hizo una señal y el chofer le entregó un maletín de cuero. Ella lo abrió y sacó varios documentos. ¿Usted cree que logró todo solo?, preguntó con una sonrisa amarga. ¿Usted cree que un chico recién graduado simplemente consigue un cargo de gerente en una empresa transnacional? ¿Que consigue un financiamiento aprobado para una casa de este tamaño sin tener historial crediticio? Tiró los papeles en la mesa de centro. Yo invertí en usted. Por mi hija, porque quería verla feliz, puse mi dinero, mis contactos, mi influencia para construir su vida. Cada escalón que subió fue porque yo abrí las puertas. Y usó todo eso para humillar a la mujer que más lo amó en este mundo. El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír la respiración pesada de la gente. Ricardo tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos corrían por las páginas, poniéndose cada vez más abiertos. «Esto no puede ser verdad», murmuró. «Yo lo conquisté todo con mi esfuerzo». ¿Su esfuerzo? Mi madre soltó una risa sin humor. Fue mediocre toda la vida. Sus notas eran malas. Su desempeño en el trabajo es solo satisfactorio. La única razón por la que no fue despedido aún es porque yo garantice personalmente su posición. Y pagué su hipoteca cuando atrasó los pagos 3 veces el año pasado. Mariana, que hasta entonces estaba callada, soltó un grito agudo. «¡Es mentira! Ricardo está mintiendo». Pero Ricardo estaba mirando los documentos y la verdad estaba escrita allí, innegable. «Está diciendo la verdad», susurró y parecía estar en shock. «Dios mío, es todo verdad». Doña Berta intentó recuperar el control de la situación. «Incluso si eso es verdad», dijo con voz estridente. «¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Cuánto? Nosotros podemos pagar». «¿Pagar?», mi madre repitió, y sus ojos brillaron peligrosamente. «¿Usted cree que esto es sobre dinero?». Se volteó hacia los guardaespaldas. «Empiecen». Y entonces todo pasó muy rápido. Los guardaespaldas se movieron con eficiencia militar. No fueron violentos con las personas, pero fueron implacables con los objetos. La mesa de regalos fue volteada, haciendo que los paquetes caros cayeran y se esparcieran por el suelo. El pastel de 3 pisos, aquel pastel hermoso que yo había encargado, fue empujado de la mesa y se estrelló en el suelo en una explosión de crema y masa.
La gente gritó y corrió hacia las paredes, intentando apartarse del camino de los guardaespaldas. Mariana lloraba histéricamente. Doña Berta intentó intervenir y fue gentilmente, pero firmemente, apartada. Los cuadros caros en las paredes fueron arrancados. Los jarrones de cristal fueron derribados. Las cortinas fueron jaladas de las ventanas. El equipo de sonido caro fue desconectado y puesto en el suelo con un estruendo. ¡Paren!, gritaba Ricardo, intentando impedir a los guardaespaldas, pero era como intentar detener un tren en movimiento. «¡Paren con esto! Esta es mi casa». «No», dijo mi madre con calma. «No lo es». Hizo otra señal y más personas entraron por la puerta. Abogados, por lo que parecía, cargando más maletines y documentos. Esta propiedad está registrada a nombre de una sociedad mercantil, de la cual usted es solo un beneficiario temporal, explicó uno de los abogados con una voz monótona y profesional. La señora Margaret Santos es la propietaria mayoritaria y tiene plenos derechos de rescindir el acuerdo en cualquier momento, especialmente en casos de incumplimiento de contrato. ¿Qué incumplimiento de contrato? Ricardo estaba desesperado ahora. La cláusula que exigía trato digno y respetuoso a los miembros de la familia, respondió el abogado, consultando los documentos. Específicamente a la señora Sofía Santos, su madre. Ricardo se quedó boquiabierto. Pero yo no sabía eso. Nunca leí ese contrato. Ni siquiera sabía que mi abuela estaba involucrada. La ignorancia no es excusa, dijo mi madre fríamente. Usted firmó y rompió los términos. Los invitados empezaron a huir. Uno por uno se escapaban por la puerta, murmurando disculpas sin mirar hacia atrás. Nadie quería quedarse cerca de aquello que se estaba transformando en un desastre total. Mariana agarró el brazo de Ricardo. «¡Haz algo!», gritó. «¿Vas a dejar que destruyan todo?». Pero Ricardo estaba paralizado, mirando la destrucción alrededor, los documentos en sus manos, a mi madre que permanecía allí como una diosa vengadora. Y entonces sus ojos encontraron los míos. Yo aún estaba allí, temblando, mojada, destruida, pero algo había cambiado. Ya no estaba sola. Ya no era la mujer invisible que podía ser desechada sin consecuencias. «Mamá», dijo Ricardo, y por primera vez en esa noche su voz tenía emoción real. Miedo, arrepentimiento, quizás. «Yo lo siento mucho. No sabía, no entendía». «Ahora lo sabes», respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Ahora sabes cómo es estar afuera, cómo es ser tratado como nada». Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Por favor, perdóname. Fui un idiota, lo sé, pero soy tu hijo. No puedes abandonarme así». Las palabras me golpearon como cuchillos, porque tenía razón. Él era mi hijo. Y a pesar de todo el dolor, toda la humillación, una parte de mí aún lo amaba. Pero mi madre no tenía esas ataduras emocionales. «Sofía no te va a abandonar», dijo. «Pero yo te voy a enseñar una lección que aparentemente nunca aprendiste. Las acciones tienen consecuencias». Se volteó hacia los abogados. «Ejecuten los documentos. Quiero a esa familia fuera de esta propiedad en 1 hora. Caos completo. Esa es la única manera de describir lo que pasó en los minutos siguientes». Mariana colapsó, cayendo de rodillas en el suelo y sollozando descontroladamente. Doña Berta gritaba a los abogados, amenazando con demandas, destrucción de carrera, todo lo que su mente podía formular. Ricardo simplemente se quedó allí parado, mirando a la nada, como si su cerebro se hubiera apagado ante la imposibilidad de procesar semejante revés. Los guardaespaldas continuaron su trabajo metódico. Todo lo que representaba lujo, comodidad, ostentación, todo fue sistemáticamente removido o inutilizado. Las lámparas caras fueron apagadas. Los aparatos electrónicos fueron desconectados. Hasta la ropa de diseñador que estaba en el closet principal empezó a ser empacada en bolsas negras.
Tienen 1 hora, repitió uno de los abogados, mirando el reloj caro en su muñeca. Después de ese plazo, cualquier persona que aún esté en la propiedad será considerada invasora y tratada como tal. Mariana finalmente se levantó, con el rostro manchado de maquillaje y lágrimas. «Esto es una locura», gritó, señalando a mi madre. «No puedes simplemente echarnos así. Tenemos derechos. Voy a llamar a mi papá. Él conoce gente importante. Él va a...» «¿Tu padre?». Mi madre la interrumpió, y había un toque de diversión cruel en su voz. «¿Quieres decir el señor Alberto Méndez, que le debe 3 millones de pesos al banco donde yo soy accionista mayoritaria? Por favor, llámalo. Estoy segura de que estará encantado de saber que su hija quiere complicar aún más su situación». Mariana palideció completamente. Su boca se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. Doña Berta intentó una última jugada. «Nos vamos a un hotel», anunció, intentando recuperar algo de dignidad. «Un hotel 5 estrellas. Y mañana vamos a consultar a nuestros propios abogados y resolver esta...». «¿Con qué dinero?», preguntó mi madre con calma. Las cuentas bancarias de Ricardo fueron congeladas por orden judicial hace cerca de... Miró su reloj, 15 minutos. Débitos no autorizados. Uso indebido de fondos corporativos. Varias irregularidades que mis auditores encontraron en los últimos meses. Ricardo finalmente reaccionó. «¿Qué irregularidades? Nunca hice nada ilegal». Uno de los abogados se adelantó, abriendo otro archivo. Gastos personales cargados a tarjetas corporativas. Viajes de placer declarados como negocios. Contratación de proveedores sobrevalorados a cambio de mordida. ¿Debo continuar? Pero eso no fui yo», tartamudeó Ricardo. «Eso fue... Todos hacen eso. Es normal en el medio corporativo». «Normal no significa legal», respondió el abogado fríamente. «Y su cargo estaba condicionado al comportamiento ético irreprochable. Usted falló. Yo observaba todo aquello en silencio, aún temblando de frío, pero empezando a sentir algo diferente. No era satisfacción, exactamente. Era más como justicia, como si el universo finalmente se hubiera reequilibrado». Ricardo se volteó hacia mí de nuevo, desesperado. «Mamá, haz que pare. Aún tienes poder sobre ella. Es tu madre. Por favor, voy a cambiar, lo prometo. Te voy a tratar mejor, voy a...». «Basta», dije, y mi voz salió firme, clara, sin ningún temblor. «Basta, Ricardo». Él me miró con ojos de perro abandonado, pero yo ya no sentía lástima. «Tuviste años para tratarme bien», continué. «Años en los que te serví, te amé, hice todo por ti, y me trataste como basura. Dejaste que tu esposa y tu suegra me humillaran. Me echaste de casa bajo la lluvia. Tú elegiste». «Pero yo no sabía que la abuela era rica», explotó, e inmediatamente se dio cuenta del error. El silencio que siguió fue devastador. «Entonces es eso», dije bajito. «No estás arrepentido de haberme tratado mal. Estás arrepentido de haber perdido el dinero que ni sabías que existía». Intentó defenderse, pero las palabras murieron en su garganta. Porque era verdad, y todos allí lo sabían. Mi madre puso la mano en mi hombro gentilmente. «Vámonos, Sofía. Necesitas cuidados médicos, ropa seca y descanso. Este lugar...». Miró alrededor con desdén. «Este lugar ya no es tu problema». «¿A dónde vamos a ir?», pregunté, aún procesando todo. «A casa», respondió simplemente. «A tu verdadera casa». Empezamos a caminar en dirección a la puerta. Los guardaespaldas inmediatamente se posicionaron a nuestro alrededor, creando un escudo humano. Ricardo intentó seguirme, pero fue bloqueado. «Mamá», gritó, «no me abandones. Soy tu hijo, tu único hijo». Paré. No me volteé, pero paré. «Dejaste de ser mi hijo en el momento en que me encerraste afuera», dije, con la voz temblando pero firme. Un hijo no le hace eso a su madre. Un hijo no elige una vida cómoda a costa del sufrimiento de quien lo crió. «Pero te amo»,
Lloró. Finalmente me volteé para mirarlo. Estaba de rodillas en el suelo, entre los destrozos de la fiesta, rodeado por papeles legales y objetos rotos. Parecía pequeño, patético. No, dije. Amas la idea de tener una madre para servirte. Amas tener a alguien a quien culpar cuando las cosas salen mal, pero nunca me amaste de verdad. Porque el amor no trata a las personas así. Mariana estaba agarrada a doña Berta, ambas llorando. La suegra que había sido tan arrogante, tan cruel, ahora parecía una anciana asustada y perdida. Tía Sofía, sollozó Mariana, usando un término que nunca había usado antes. Por favor, tenga piedad. No tenemos a dónde ir. Pude haber sentido lástima. Años atrás la habría sentido, pero no ahora, no después de todo. Tienen 50 minutos, dije, mirando el reloj en la pared. Les sugiero que empiecen a hacer las maletas. Salimos de la casa mientras ellos aún estaban allí, paralizados por el shock. El chofer nos esperaba con el paraguas. La lluvia había disminuido a una llovizna leve, pero aún hacía frío. Mi madre me ayudó a entrar en el carro. El interior era lujoso, con asientos de piel calentados y un olor suave a perfume caro. Tomó una manta suave y me cubrió con cuidado. Descansa, dijo gentilmente. Aún tenemos mucho de qué hablar, pero ahora necesitas recuperarte. Apoyé la cabeza en el asiento y cerré los ojos. Podía oír a mi madre dando instrucciones por teléfono. Médico de guardia, ropa nueva, té caliente preparado en casa. Su casa, mi nueva casa. Mientras el carro se alejaba, no resistí y miré por la ventana trasera. Vi la casa toda iluminada, con gente entrando y saliendo, cargando cosas. Vi a Ricardo aún en la puerta, observando el carro irse, con el rostro mojado, no sé si de lluvia o lágrimas, y sentí nada. El cordón había sido cortado, finalmente. El viaje hasta la casa de mi madre llevó cerca de 40 minutos. Me dormí a mitad del camino, exhausta emocional y físicamente. Cuando desperté, estábamos pasando por un portón enorme, con guardaespaldas y cámaras por todos lados. La propiedad era gigantesca, jardines inmensos, iluminados incluso de noche. Una larga alameda flanqueada por árboles antiguos, y al final, una mansión que parecía haber salido de una película. 3 pisos de arquitectura clásica, con balcones amplios y ventanas iluminadas. ¿Aquí es donde vives?, pregunté, atónita. Mi madre sonrió, pero había tristeza en la sonrisa. Es donde siempre he vivido, Sofía. El rancho en Jalisco es real, existe, pero es solo uno de los lugares. Este es mi hogar principal, en las lomas de Chapultepec. ¿Por qué nunca me contaste? ¿Por qué fingiste ser pobre todos estos años? Ella suspiró profundamente. Porque tu padre me conoció cuando yo ya era rica, y me usó. Se casó conmigo por el dinero, no por amor. Cuando me di cuenta, estaba embarazada de ti. Intentó chantajearme, amenazó con secuestrarte si yo no le daba la mitad de la fortuna. La miré, en shock. Yo no sabía, porque te protegí, continuó. Hice un acuerdo con él. Él se mantendría alejado a cambio de pagos mensuales. Y te crié haciéndote creer que éramos sencillas, para que crecieras sin atraer atención, sin ser un blanco. Cuando creciste y elegiste tener una vida simple, casarte con un hombre simple, tener un hijo, pensé que había tomado la decisión correcta, que serías feliz así. ¿Pero siempre supiste lo que estaba pasando? No siempre, admitió. Te alejaste cuando Ricardo nació. Decías que querías hacerlo todo sola, probar que podías. Respeté eso, pero mantuve gente vigilando, a distancia. Y en los últimos años, cuando supe cómo aquel chico ingrato te trataba, sus ojos brillaron con rabia. Quería intervenir, pero eres orgullosa como yo. No aceptarías ayuda. Entonces esperaste hasta que fuera insoportable, terminó. Hasta que él cruzara la línea de lo aceptable.
y él la cruzó esta noche. El carro se detuvo frente a la mansión. La puerta se abrió y una multitud de empleados nos esperaba. Ama de llaves, camareras, un médico con maletín, todos en uniformes impecables. Las horas siguientes pasaron en una neblina. Fui llevada a un cuarto enorme, con una cama del tamaño de una sala pequeña. Me dieron ropa seca, suave, cara. El médico me examinó, diagnosticó hipotermia leve y estrés severo, me dio medicinas y recomendó reposo. Tomé un baño caliente, el más largo de mi vida, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad, sino también un poco del dolor. Cuando salí, había comida esperando, sopa caliente, pan fresco, té con miel. Comí despacio, saboreando cada cucharada, cada sorbo. Mi madre apareció cuando terminé, ahora vestida con ropa cómoda de estar en casa. «¿Cómo te sientes?» Confusa, admití. «Es todo mucho. Lo sé». Se sentó en el borde de la cama. «Y va a tomar tiempo procesar. Pero, Sofía, necesitas entender una cosa. Nada de esto fue culpa tuya. Fuiste una madre excepcional. Lo que Ricardo se convirtió fue elección de él. Pero fallé en algún lugar», insistí, sintiendo que las lágrimas volvían. «Si lo hubiera educado mejor, si hubiera...» «No», me interrumpió firmemente. «Diste amor, dedicación, sacrificio. ¿Qué más puede dar una madre? Si él eligió ser ingrato, codicioso, cruel, eso refleja el carácter de él, no el tuyo. ¿Qué va a pasar con él ahora?» Mi madre se puso seria. «Él va a aprender a vivir sin privilegios que nunca mereció. La empresa ya lo despidió. La casa está siendo vendida. Las cuentas están siendo auditadas. Tendrá que reconstruir su vida desde cero, con sus propias manos, como tú lo hiciste». «¿Y Mariana? ¿Doña Berta?» Mariana ya llamó a su padre, que aparentemente tuvo un ataque de rabia monumental al saber que su hija arruinó cualquier posibilidad de negociar su deuda. «Doña Berta...» Bueno, tendrá que descubrir cómo es depender de la bondad de los demás. Me quedé en silencio por un momento. «Parece cruel». «Es justo», mi madre corrigió. «Hay una diferencia». Me abrazó y por primera vez en décadas me sentí verdaderamente segura. «Descansa ahora», susurró. «Mañana empezamos un nuevo capítulo». Y fue lo que hice. Me hundí en aquel colchón increíblemente cómodo, cubierta por sábanas con una cuenta de hilos que yo ni sabía que existía. Y dormí. Dormí sin sueños, sin pesadillas, sin interrupciones. Por primera vez en años, dormí en paz. Desperté con el sol entrando por la ventana enorme del cuarto. Por unos segundos me quedé desorientada, sin reconocer dónde estaba. Luego todo volvió. La fiesta, la lluvia, mi madre, la destrucción. Me senté en la cama lentamente, esperando sentir dolor o arrepentimiento. Pero lo que sentí fue alivio, un alivio profundo y liberador. Había una bandeja de desayuno esperando en una mesa lateral. Pan fresco, frutas, jugos, café aromático. Un billete escrito a mano decía: «Come con calma. Te encuentro en el jardín cuando estés lista. Mamá». Comí despacio, saboreando cada mordida. Era increíble cómo comida simple podía tener un sabor tan bueno cuando no tenías que prepararlo todo con tus propias manos mientras eras criticada. Después del café, encontré ropa nueva en el armario. Elegante, pero cómoda. Me quedaba perfectamente. Mi madre debió haber adivinado mi talla o mandado a alguien a comprar durante la noche. Cuando bajé, una empleada gentil me guió hasta el jardín. Era aún más impresionante a la luz del día. Flores de todos los colores, fuentes ornamentales, árboles centenarios. Y en el centro, sentada en una mesa de hierro forjado bajo un parasol, estaba mi madre. «Buenos días, querida», sonrió al verme. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en años», admití, sentándome a su lado. Ella sirvió té para ambas. «Necesitamos hablar sobre el futuro», dijo, yendo directo al grano. «Sobre tu futuro».
¿Mi futuro? Repetí. Apenas puedo pensar en el presente. Lo sé. Pero Sofía, pasaste décadas viviendo para otras personas. Primero para Ricardo, luego para aquella familia ingrata. Ahora es hora de vivir para ti misma. No sé ni por dónde empezar, confesé. Tomó mi mano. Empieza dejándome ayudar. No por obligación, no por lástima, sino porque eres mi hija y te amo. Y porque te lo mereces. En los días siguientes, mi vida cambió completamente. Mi madre no estaba bromeando sobre ayudarme a reconstruir. Trajo psicólogos para ayudarme a procesar el trauma. Nutricionistas para ayudar a recuperar mi salud. Incluso una consultora de imagen que con mucho cuidado y respeto me ayudó a desarrollar un estilo propio. Pero lo más importante fue la educación. Mi madre empezó a enseñarme sobre sus negocios, propiedades, inversiones, empresas. Al principio era abrumador. Yo era solo un ama de casa. ¿Qué podría entender sobre el mundo corporativo? Pero mi madre fue paciente y descubrí que era más inteligente de lo que pensaba. Décadas gestionando un presupuesto ajustado, haciendo que el dinero rindiera, negociando con proveedores, todo eso me había dado habilidades valiosas. Siempre fuiste una ejecutiva, dijo mi madre cierta vez, solo que nunca tuviste los recursos adecuados. 3 semanas después de aquella noche fatídica, recibí una carta. Era de Ricardo, escrita a mano, en un papel común, con letra temblorosa. Mi madre estaba conmigo cuando la abrí. Mamá, no sé ni cómo empezar esta carta. Disculpa, parece tan inadecuado para lo que hice. Pero es todo lo que tengo. Tenías razón. Sobre todo. Fui el peor ser humano que pude haber sido. Te traté como basura cuando merecías ser tratada como una reina. Estos últimos días han sido los más difíciles de mi vida. Mariana me dejó. Está de vuelta con sus padres y aparentemente ya está saliendo con otra persona. Doña Berta me culpa por todo y apenas me habla. Estoy viviendo en un cuarto alquilado minúsculo, trabajando como repartidor de aplicación para pagar la renta. Pero ¿sabes una cosa? Creo que me lo merecí. Cada segundo de esta miseria me lo merecí, porque ahora sé cómo te sentiste. Toda aquella lluvia, todo aquel frío, toda aquella soledad. Lo entiendo ahora. Y me parte el corazón saber que fui yo quien te hizo sentir así. No estoy escribiendo para pedir perdón. No espero que me perdones, porque yo no me perdonaría en tu lugar. Estoy escribiendo solo para decir que lo siento mucho, y que siempre fuiste una madre increíble. El problema siempre fui yo. Espero que seas feliz. De verdad, te mereces toda la felicidad del mundo. Tu hijo, si es que aún me consideras así, Ricardo. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. Mi madre esperó en silencio. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. No sé, admití. Parte de mí quiere correr a él, ayudarlo, porque incluso después de todo, él sigue siendo mi hijo. Pero otra parte sabe que necesita aprender la lección, completó mi madre. Sofía, puedes amarlo y aún así dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Una cosa no cancela la otra. ¿Crees que él cambió de verdad? Creo que está empezando a cambiar, dijo cuidadosamente. Pero el cambio real lleva tiempo. No es una carta bonita lo que borra años de comportamiento terrible. Guardé la carta. No respondí. Aún no estaba lista. Más semanas pasaron. Mi transformación continuó. No era solo física, aunque eso definitivamente había cambiado. Era mental, emocional, espiritual. Me estaba convirtiendo en alguien que yo no conocía. Alguien fuerte, confiada, capaz. Mi madre empezó a incluirme en reuniones de negocios. Al principio, solo observaba, aprendiendo. Pero eventualmente, empecé a dar opiniones. Y la gente escuchaba. No porque yo era la hija de la jefa, sino porque mis ideas tenían sentido. Tienes un talento natural para esto, me dijo uno de los ejecutivos después de una reunión particularmente exitosa. ¿Ya consideraste trabajar con nosotros permanentemente?
Yo no lo había hecho, pero ahora lo estaba considerando. 2 meses después de aquella noche, recibí otra carta de Ricardo. Esta vez era más corta. Mamá, conseguí un trabajo mejor, nada fantástico, pero es honesto. Estoy ahorrando dinero. Empecé terapia también. El psicólogo dice que tengo mucho trabajo por delante. No espero respuesta. Solo quería que supieras que estoy intentando ser mejor. No por el dinero, no para impresionarte. Por mí mismo. Porque me di cuenta de que no me gustaba la persona en la que me había convertido. Con amor, Ricardo. Esta vez, respondí. Una carta corta, neutra, deseándole buena suerte en su jornada, pero dejando claro que la reconciliación no estaba sobre la mesa en ese momento. Fue mi madre quien sugirió el siguiente paso. Deberías conocer las empresas, dijo. No solo los reportes y números, la gente real, los lugares reales. Y fue así que empecé a visitar las varias propiedades y negocios que mi madre controlaba. Fábricas, oficinas, tiendas. Conversaba con gerentes, con empleados, con clientes, y descubrí que era buena en eso, realmente buena. La gente me respondía. Quizás porque había pasado tantos años abajo, yo sabía hablar su idioma, sabía escuchar de verdad, sabía cuando algo estaba mal, incluso cuando los números decían lo contrario. Tienes empatía, explicó mi madre. Es una cualidad rara en el mundo de los negocios, e increíblemente valiosa. 3 meses después, me hizo una propuesta. Quiero que asumas una de las empresas, dijo, sin rodeos. No como favor, no por nepotismo, sino porque te lo ganaste. Probaste que tienes capacidad. Yo estaba incrédula. Pero apenas tengo experiencia. Tienes 40 años de experiencia en vida real, corrigió. En resolver problemas con recursos limitados, en gestionar crisis, en persistir cuando todo está en tu contra. Eso vale más que cualquier MBA. Y fue así que me convertí en directora general, CEO, de una de las subsidiarias del grupo. Una empresa mediana, nada gigantesca, pero rentable y estable. Un buen lugar para empezar. Los primeros meses fueron desafiantes. Cometí errores, muchos errores, pero aprendí de cada uno. Y lentamente la empresa empezó a crecer bajo mi liderazgo. No por magia, sino por trabajo duro, por escuchar a la gente correcta, por tomar decisiones difíciles cuando era necesario, por preocuparme de verdad por el resultado. Un año después de aquella noche lluviosa, yo era una mujer completamente diferente. No solo en apariencia, aunque eso definitivamente había cambiado, sino en esencia. Había encontrado mi propósito, mi fuerza, mi voz. Y fue exactamente un año después que recibí una llamada inesperada. El número era desconocido, pero algo me hizo atender. ¿Hola? Mamá. La voz de Ricardo estaba ronca, nerviosa. Sé que no tengo derecho a llamar, pero necesito verte, solo una vez, por favor. Me quedé en silencio por un largo momento. ¿Por qué? Porque necesito mirarte a los ojos y pedir disculpas de verdad. No por carta, no por teléfono, personalmente. No tienes que perdonarme, solo dame esa oportunidad. Miré por la ventana de mi oficina. Sí, mi oficina, con vista a la ciudad, con mi placa en la puerta. Pensé en todo lo que había pasado en este último año, en cuánto había crecido, cambiado, evolucionado. Voy a pensarlo, respondí finalmente. Es todo lo que puedo pedir, dijo, y había lágrimas en su voz. Gracias por atender. Colgué y me quedé mirando el teléfono por varios minutos. Aquella noche conversé con mi madre sobre la llamada. ¿Qué te dice tu corazón?, preguntó. Que quiero ver si el cambio es real, admití. Pero tengo miedo de ser engañada de nuevo, de ser la tonta que siempre vuelve. No eres tonta, dijo mi madre firmemente. Y no eres la misma mujer de hace un año. Si decides verlo, será en tus términos, en tu territorio, con tus límites. Él ya no tiene poder sobre ti. Ella tenía razón. Y esa percepción fue liberadora. 2 días después, marqué un encuentro. No en la mansión,
no en algún lugar público, en la oficina. Quería que él me viera en mi elemento, en el mundo que yo había construido por mí misma. Cuando Ricardo entró en la sala de reuniones, casi no lo reconocí. Había perdido peso, parecía más viejo, más cansado. Su ropa era simple pero limpia. Ya no había ningún rastro del hombre arrogante y exitoso que me había echado aquella noche. Se detuvo al verme, los ojos abriéndose mucho. «Mamá, estás increíble». Yo lo estaba. Vestida con un traje hecho a medida, cabello profesionalmente arreglado, maquillaje discreto pero impecable. Yo era la imagen de éxito y poder. «Siéntate». Señalé una silla al otro lado de la mesa. Se sentó, nervioso, con las manos temblando levemente. Por un largo momento, ninguno de nosotros dijo nada. Solo nos miramos, midiendo, evaluando. «Dijiste que querías pedir disculpas personalmente», empecé. «Te estoy escuchando». Ricardo respiró hondo, como si se estuviera preparando para el momento más importante de su vida. «Mamá, fui la peor persona que pude haber sido. Te traté como basura cuando merecías adoración. Elegí estatus y dinero sobre amor verdadero. Eché a la mujer que me dio la vida, que sacrificó todo por mí, como si no valieras nada». Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Y la cosa más cruel es que no me di cuenta de cuán equivocado estaba hasta que lo perdí todo. Hasta que estuve del otro lado, sintiendo el frío, la soledad, el abandono. Fue solo entonces que entendí lo que te había hecho. Se secó las lágrimas con la manga de la camisa. Este último año fue un infierno, pero fue un infierno necesario. Necesitaba tocar fondo para mirar hacia arriba y ver cuán lejos había caído. Empecé terapia, mamá, terapia de verdad, y descubrí cosas sobre mí que son difíciles de aceptar. Descubrí que siempre fui inseguro, siempre me sentí inferior, y te usé como chivo expiatorio para sentirme mejor. ¿Y Mariana?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. «Ella estaba conmigo por el dinero», dijo amargamente. «En el segundo en que perdimos todo, se fue. Está casada ahora, con un empresario mayor. Doña Berta también desapareció. Descubrí que estaba desviando dinero de nosotros. Irónicamente, éramos todos parásitos alimentándonos unos de otros». Me miró a los ojos. «No estoy pidiendo volver. No espero que me mantengas o me ayudes financieramente. Estoy trabajando, pagando mis cuentas, construyendo una vida por mi cuenta. Está lejos de ser glamurosa, pero es honesta. Y por primera vez en mi vida, estoy orgulloso de mí mismo. No por lo que tengo, sino por quien estoy intentando ser». «¿Por qué contarme esto?», pregunté. «Porque mereces saber que tus sacrificios no fueron completamente en vano», respondió. «Sí, fui un monstruo por mucho tiempo. Pero en el fondo, en algún lugar, las lecciones que intentaste enseñarme aún estaban allí, y están empezando a florecer ahora, aunque sea demasiado tarde». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí quería creer. Parte de mí aún estaba demasiado herida. «Ricardo», dije finalmente, «te escuché, y reconozco que estás intentando cambiar, pero el perdón no es algo que yo pueda dar así, solo porque lo pediste bien». «Lo sé», dijo rápidamente, «no espero eso». «Déjame terminar», continué. «El perdón es un proceso, y honestamente, no sé si algún día voy a poder perdonar completamente lo que hiciste. Aquella noche me destruyó de formas que nunca vas a entender completamente». Agachó la cabeza, avergonzado. «Pero», proseguí, «estoy dispuesta a considerar la reconexión. Lentamente. Con límites claros. Si realmente cambiaste, lo vas a probar con acciones, no con palabras, y eso va a llevar tiempo. Años, quizás». Miró hacia arriba y había esperanza en sus ojos por primera vez. «Acepto cualquier condición, cualquier regla. Solo quiero una oportunidad de tener a mi madre de vuelta.
aunque sea solo como conocida al principio. Terapia familiar, dije. Tú, yo y un terapeuta profesional. Si vamos a intentar reconstruir algo, tiene que ser de la forma correcta. Sí, absolutamente sí, aceptó inmediatamente. Y necesitas entender que ya no soy aquella mujer que podías manipular o menospreciar. Yo cambié. Crecí. Tengo mi propia vida ahora, mis propios objetivos. No voy a volver atrás. No quiero que vuelvas atrás, dijo con sinceridad. Estás increíble, poderosa. Eres quien siempre debiste haber sido, si yo no te hubiera detenido. Suspiré. Entonces, vamos a intentarlo, despacio. Pero Ricardo, a la primera señal de que estás volviendo a los viejos patrones, desaparezco. Definitivamente. ¿Entendiste? Entendí. Y no voy a decepcionarte de nuevo. Lo prometo. Terminamos la reunión con un apretón de manos. No un abrazo, no aún, pero un apretón de manos firme que sellaba un nuevo comienzo. Después de que se fue, me quedé sentada en mi oficina por un largo tiempo. No sabía si había hecho lo correcto, pero sabía que había hecho mi cosa, en mis términos, y eso hacía toda la diferencia. Los meses siguientes fueron extraños. Ricardo y yo empezamos a encontrarnos regularmente, siempre en sesiones de terapia familiar primero, y eventualmente para cafés breves y tensos. Él cumplió su palabra. No pidió dinero. No intentó acercarse a mi madre para obtener favores. Simplemente aparecía, conversaba, compartía sobre su vida, oía sobre la mía. Y lentamente, muy lentamente, empecé a ver al niño que yo había criado emerger del hombre terrible en el que se había transformado. No completamente, no aún. Pero había chispas de él allí. En una de las sesiones de terapia, meses después de reencontrarnos, dijo algo que me marcó. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Estaba mirando sus manos mientras hablaba. Pasé tanto tiempo intentando ser rico e importante que perdí la única cosa que realmente importaba. Tú. Cuando te tenía, lo tenía todo. Pero era joven y estúpido para darme cuenta. La terapeuta nos observaba con atención. Sofía, se dirigió a mí. ¿Cómo te sientes al oír esto? Triste, admití. Triste porque es verdad, pero también aliviada, porque ya no soy aquella persona que necesita ser necesaria para sentirse valiosa. Tengo valor por mí misma ahora. ¿Y la necesitas a ella ahora?, le preguntó la terapeuta a Ricardo. No de la forma en que la necesitaba antes, respondió cuidadosamente. Antes la necesitaba para servirme, para validar mi ego, para ser mi saco de boxeo emocional. Ahora solo la quiero en mi vida porque es mi madre, porque me ama de forma incondicional, incluso cuando no lo merecí, y porque finalmente aprendí a amarla de vuelta de la forma correcta. Lo miré, buscando señales de manipulación o falsedad, pero todo lo que vi fue sinceridad cruda y dolorosa. Están yendo bien, dijo la terapeuta mirando a ambos. Esta jornada no es lineal. Va a tener retrocesos, momentos difíciles, pero están haciendo el trabajo, los dos. Después de aquella sesión, Ricardo pidió que conversáramos un poco más. Fuimos a un café cercano. ¿Puedo preguntarte una cosa?, dijo, moviendo nerviosamente la taza de café. Claro. ¿Eres feliz? ¿De verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en ella por un momento. Sí, respondí, y me di cuenta de que era verdad. Lo soy. Por primera vez en décadas me despierto animada. Tengo propósito. Tengo desafíos que me estimulan. Tengo gente que me respeta. Tengo una madre que me ama y me apoya. Y estoy aprendiendo a amarme a mí misma también. Ricardo sonrió, pero había tristeza en la sonrisa. Me alegra, de verdad. Te mereces todo esto y más. ¿Y tú?, pregunté. ¿Eres feliz? Estoy en paz, dijo despacio. No sé si es felicidad aún,
Pero ya no soy aquel hombre miserable que fingió tenerlo todo. Tengo menos ahora, materialmente, pero me siento más rico interiormente. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. «Mamá», dijo de repente, «nunca te pregunté. ¿Por qué la abuela hizo aquello? ¿Por qué esperó tanto? Pudo haber intervenido años antes. Pensé en la conversación que tuve con mi madre sobre eso. Porque me estaba dejando vivir mi propia vida», expliqué. Dejándome tomar mis elecciones, incluso cuando eran malas. Dejándome aprender mis propias lecciones. Solo intervino cuando la situación se volvió peligrosa para mi salud y seguridad. «Ella te ama mucho», observó Ricardo. «Ama. Y me está enseñando tanto sobre negocios, sobre vida, sobre fuerza. Ella es increíble. ¿Crees?», dudó. «¿Crees que algún día ella me va a perdonar? ¿O al menos a tolerar?». Me reí sin humor. «Mi madre no es de perdonar fácil. Es más protectora conmigo de lo que yo soy. Va a llevar mucho, mucho tiempo. Y quizás nunca pase completamente. Vas a tener que aceptar eso», asintió, pareciendo resignado. «Lo acepto. Es lo mínimo que me merezco». Más tiempo pasó. 6 meses de terapia se convirtieron en 1 año. Los encuentros se volvieron menos tensos, más naturales. Empezamos a reír juntos a veces, a recordar memorias buenas de su infancia. Y había algunas, en medio de todo. Un día, Ricardo apareció con una novia nueva. Era una maestra de primaria, sencilla, gentil, genuina. Cuando ella lo miraba, había amor real allí. No interés, no codicia, solo afecto verdadero. Y cuando él la miraba a ella, yo veía una versión de él que no conocía. Atento, respetuoso, humilde. «Ella es especial», me dijo después cuando nos quedamos solos. «Ella no sabe nada sobre quién fui, solo conoce quién soy ahora, y me ama a sí mismo. Entonces no lo eches a perder», advertí, medio bromeando, medio seria. «Nunca», prometió. Aprendí mi lección, de la forma más difícil posible. Fue en ese periodo que sucedió algo inesperado. Mi empresa estaba negociando una gran fusión con otra compañía. Era complicado, lleno de detalles legales y financieros. Durante una de las reuniones, descubrí que el CEO de la otra empresa era el exesposo de Mariana, el hombre rico con quien se había casado después de abandonar a Ricardo. Me reconoció inmediatamente. «Señora Sofía», dijo con una sonrisa nerviosa, «¿qué mundo tan pequeño?». «Señor Augusto», respondí profesionalmente, «vamos a mantener las cosas estrictamente empresariales, ¿sí?». «Claro, claro», aceptó rápidamente, pero después de la reunión me pidió hablar en privado. Yo... «Necesito contarle algo», dijo pareciendo incómodo. «Sobre Mariana». «No tengo interés en chismes sobre mi exnuera», respondí fríamente. «No es chisme, es una advertencia. Está intentando demandar a Ricardo. Alega que él escondió bienes en su divorcio, lo cual es ridículo, porque él no tenía nada, pero está desesperada. Nuestro matrimonio terminó, ella gastó todo el dinero que le di y ahora está intentando sacar sangre de una piedra». Lo miré con atención. «¿Por qué me cuenta esto?», suspiró. «Porque yo fui un idiota también. Me casé con ella por el rostro bonito y por la conexión que creí que tenía. Descubrí rápido que es una sanguijuela, y cuando supe que su exesposo era hijo de la señora Margaret Santos, hizo una pausa. Bueno, me di cuenta de que me involucré con la familia equivocada. Ricardo al menos está intentando ser mejor. Mariana solo está empeorando. Agradecí la información e inmediatamente llamé a Ricardo para avisarle. Él ya sabía de la demanda y tenía un abogado barato lidiando con eso. «Déjame ayudarte», ofrecí, sorprendiéndome a mí misma. «Mamá, no, ya hiciste...». «No por ti», interrumpí. «Por mí. Porque me niego a dejar que esa mujer siga siendo un problema en nuestras vidas. Voy a poner a mis abogados en esto, los mejores, y vamos a terminar con esta payasada de una vez». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego,
con la voz embargada. «Gracias, mamá. Muchas gracias. De nada, ahora ve a trabajar». Y deja de preocuparte por eso. La demanda fue rápidamente aplastada. Los abogados de mi madre no solo probaron que Ricardo no tenía bienes escondidos, sino que también presentaron evidencias de que Mariana había falsificado documentos para sustentar sus alegaciones. Ella terminó teniendo que pagar una multa pesada y casi fue procesada criminalmente por fraude. La última noticia que tuve de ella fue que se había mudado a otro estado, con una reputación destruida. El karma había hecho su trabajo completo. 2 años después de aquella noche lluviosa, mi vida era irreconocible. Yo era CEO de no solo una, sino 3 empresas del grupo de mi madre. Tenía un equipo de ejecutivos que me respetaban genuinamente. Participaba en conferencias, daba entrevistas, era consultada sobre decisiones importantes. Más importante, yo era feliz. Verdadera, profundamente feliz. Ricardo estaba reconstruyendo su vida a su propio ritmo. Se casó con la maestra, una ceremonia simple y bonita. Yo asistí. Mi madre no. Aún había mucho rencor allí, y yo respetaba eso. Pero yo fui, y lloré lágrimas de alegría genuina al verlo decir, sí, acepto, a una mujer que lo amaba de verdad. Tuvieron un bebé pocos meses después, una niña. Ricardo me llamó del hospital, emocionado. «Mamá, tienes una nieta». Y yo, quiero hacerlo bien esta vez. Quiero que ella tenga la abuela que yo tuve, la abuela increíble, amorosa, que sacrificó todo. Y yo la voy a amar, prometí, pero en mis términos, en mi tiempo. No voy a dejar que ella me use como tú me usaste. Nunca, prometió solemnemente. Yo le voy a enseñar sobre ti, sobre sacrificio, sobre amor verdadero, sobre fuerza. Ella va a saber qué tipo de mujer increíble es su abuela. Cuando sostuve a mi nieta por primera vez, algo en mí se curó. No completamente. Algunas cicatrices son permanentes, pero un poco. Lo suficiente para yo mirar a aquel bebecito y sentir esperanza, en lugar de miedo. Mi madre también eventualmente se suavizó, al menos en relación a la niña. No voy a castigar a una bebé inocente por los pecados del padre, dijo pragmáticamente. Pero Ricardo tiene mucho aún por probar, y él estaba probando, lentamente, consistentemente, no con grandes gestos o promesas vacías, sino con pequeñas acciones diarias, llamadas regulares para preguntar cómo estaba. Visitas respetuosas que no excedían el tiempo combinado, gratitud genuina por cualquier cosa que yo hiciera. Una tarde de domingo, casi 3 años después de aquella noche, estábamos todos reunidos en la mansión. Yo, mi madre, Ricardo, su esposa y la bebé. Era extraño y maravilloso al mismo tiempo. Ricardo estaba en el jardín jugando con su hija cuando mi madre hizo una observación. Él cambió, dijo, casi reacia a admitir. De verdad esta vez. Cambió, concordé. Pero yo también cambié. Y no voy a olvidar lo que pasó. Ni deberías, dijo firmemente. Perdonar no es olvidar. Es decidir no dejar que el pasado controle tu futuro. Miré a mi madre, esa mujer increíble que me había salvado, me había transformado, me había dado una segunda oportunidad de vida. Gracias, dije con lágrimas en los ojos. Por todo. Ella me abrazó. No tienes que agradecerme. Eres mi hija. Lo haría 1000 veces. Aquella noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi cuarto. El mismo cuarto lujoso donde había dormido por primera vez 3 años atrás. Empapada, rota, perdida. Tomé el diario que empecé a escribir desde entonces. Releí algunas entradas de los primeros días. El dolor, la confusión, la rabia. Y luego las entradas más recientes, la fuerza creciente, las victorias pequeñas y grandes, la reconstrucción. Escribí una nueva entrada. Hoy me di cuenta de que ya no soy la mujer que fue echada a la lluvia. Aquella mujer murió en esa noche. Lo que nació en su lugar fue alguien más fuerte,
más sabia, más completa. No le deseo lo que pasé a nadie. El dolor fue inmenso, casi insoportable. Pero también fue transformador. Aprendí que puedes amar a alguien y aún así establecer límites. Que el sacrificio no es sinónimo de martirio. Que puedes perdonar sin olvidar. Que puedes recomenzar, no importa la edad. Ricardo aún está en mi corazón, pero ya no es el centro de él. El centro soy yo ahora, y eso hace toda la diferencia. Mi madre me devolvió mi vida, pero fui yo quien decidió qué hacer con ella. Y elegí construir algo bonito, algo fuerte, algo mío. La venganza que mi madre ejecutó aquella noche no fue solo sobre destruir a quien me lastimó. Fue sobre darme las herramientas para reconstruirme, y yo usé cada una de ellas. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a una CEO, una empresaria, una mujer poderosa. Pero más importante, veo a alguien que se respeta, que conoce su valor, que nunca más va a permitir ser tratada como menos que extraordinaria, porque fue exactamente eso lo que siempre fui. Solo necesité una tormenta para lavar la ilusión y revelar la verdad. Cerré el diario y miré por la ventana. Afuera, el cielo estaba limpio, lleno de estrellas. No había ninguna tormenta a la vista. Y finalmente, estaba en paz. La palabra que mi madre dijo aquella noche, destruyan, no fue solo sobre demoler una casa o un estatus social. Fue sobre destruir una versión de mí que aceptaba migajas, que creía que sufrir era amor, que confundía sacrificio con autodestrucción. Aquella versión necesitaba ser destruida para que esta nueva versión pudiera nacer. Y nací, de las cenizas, de la lluvia, del dolor. Renací, y ahora finalmente estaba viviendo. De verdad. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.